La razón. Patricia ríe, rompe el hielo y la señal. Hablan de sombras en un tono casi informal. Entre archivos y leyendas, algo empieza a respirar. Lo que nadie nos contaba historias, donde el mito abre memorias. Lo que callan los de arriba, aquí se atreve a hablar. Nebula, voz de niebla y de frontera. Cada caso es una puerta, si te atreves a escuchar. Hay lugares que parecen guardar secretos, lugares donde las piedras parecen observar en silencio, donde el paso del tiempo deja una huella tan profunda que resulta imposible distinguir dónde termina la historia y dónde comienza la leyenda. En las afueras de Barcelona, escondida entre bosques y antiguos caminos rurales, existe una finca que lleva siglos contemplando el paso de generaciones enteras. Una mansión que fue masía, colonia agrícola, centro de producción vinícola, hospital de campaña durante la Guerra Civil y escenario de algunas de las películas más inquietantes del cine español. Su nombre es Can Montminy. Para algunos, no es más que una impresionante construcción histórica situada en Valldoreix, dentro del municipio de Sant Cugat del Vallès. Para otros, sin embargo, es uno de esos lugares donde ocurren cosas difíciles de explicar. Durante décadas se han contado historias sobre apariciones, extraños sonidos, presencias invisibles, sensaciones de angustia y fenómenos que, según es quienes los vivieron, desafían cualquier explicación racional. Incluso algunos miembros de equipos cinematográficos que trabajaron allí afirmaron haber experimentado situaciones extrañas en aquellos muros. ¿Estamos ante una simple acumulación de leyendas nacidas alrededor de un edificio antiguo y abandonado? ¿O existe algo más? Esta noche vamos a recorrer la historia de Can Montminy, desde sus orígenes hasta nuestros días. Conoceremos a las familias que la habitaron, los acontecimientos históricos que marcaron su destino y las razones por las que terminó convirtiéndose en uno de los lugares más enigmáticos de Cataluña. Porque para comprender un misterio, primero hay que conocer el escenario donde supuestamente ocurrió. Y pocos escenarios resultan tan fascinantes como este. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Nébula. Quizás hemos tocado estas 2 últimas semanas el fenómeno Agartha, aquella ciudad perdida. Y aprovechando, evidentemente, el Congreso OVNI de Oviedo, os dimos esa entrevista que le realizamos a Alfonso Trinidad la semana pasada. Pero como Nébula hay una cosa que se distingue, y sobre todo por la persona que tengo a mi lado, siempre a mi derecha, Patricia Alonso, llega el turno de los fantasmitas, o como ella lo define, sus fantasmitas que tanto le gustan. Así que muy buenas noches, Patricia Alonso, ¿qué tal esta semana? Muy buenas noches, Raúl, muy buenas noches a todos. Pues sí, hoy ya me toca. Hoy es uno de esos temas que sabes que disfruto. Aunque creo que hoy la historia más bien nos la vas a contar tú.
porque no que tú hayas sido protagonista de ella, pero en cierto modo sí, porque tú has estado allí, has estado con la familia o con una parte de esa familia, has visto cosas. Pero bueno, vamos poco a poco. Y bueno, desde aquí, antes de empezar, yo quería mandar un saludo y un abrazo muy grande a uno de nuestros compañeros de podcast, que es Tente Sánchez, de Crónicas de un Sereno, que bueno, pues tras un parón ahí, digamos, forzoso, ya le tenemos on fire otra vez y dándolo todo. Así que Tente, a por ello. Así que ya sabéis, después de escuchar este capítulo de Nebula, todos a ir a Crónicas de un Sereno. Que Tente ha vuelto con muchísima fuerza. Sobre todo con esa parte de... Lo que me encanta de Tente, esos crímenes que se mete de lleno. Pero se mete de lleno no es que significa que solamente lo relata, que incluso él muchas veces me comenta lo complicado que es traducir ciertos idiomas como el alemán, por ejemplo, cuando se mete con un crimen alemán, dice traducir estos textos directamente al castellano para poder entenderlos. Yo creo que tenéis que escucharlo porque es una delicia en ese sentido. Pero sí, como bien decías, este capítulo viene dado pues por una investigación propia, una investigación de un lugar el cual prácticamente no era ni siquiera conocido en Cataluña hasta que se me informó, y creo que tampoco he hecho demasiado... O sea, no se le ha dado mucha publicidad en el sentido que no he hecho demasiados programas de radio o de televisión informando de este caso. Creo que hice un par de programas de radio y explicando también un poco por encima, no a pies juntillas, lo que es todo esto. Incluso lo pasé a Cuarto Milenio, tengo que decir, que también estuvieron interesados en poder grabar pues en este edificio, en esta casa que ahora veremos. Y la verdad que, bueno, resulta bastante impresionante porque, como tú dices, visité en varias ocasiones aquella casa, que supuestamente no debería haber entrado, pero que entré, porque no pertenece a la familia actual Montmain. Y al mismo sí que es cierto que noté ciertas cosas, por lo menos extrañas. Y no puedo decir he visto tal, no. Pero, depende de qué dependencias, sí unas sensaciones extrañas que a lo largo de este capítulo os iré contando y narrando cuando explique un poco esa visita que tuve, o esas visitas que tuve en varias ocasiones a este lugar icónico, un poquito alejado del mundanal ruido y al mismo tiempo que yo creo que se mantiene en ese pasado. Pero yo creo que antes de meternos con la historia de la casa y las cosas que allí ocurren, Raúl, ¿cómo te llegó a ti este caso? Pues mira, fíjate que quizás si nos vamos unos capítulos atrás aquí en Nebula, nos acordaremos de Sonia Bernat, aquella chica que iba con los familiares en el coche y se encontró con la anciana de la curva. Y curiosamente Sonia y la familia, es cierto que pues muchos fines de semana y días entre semana también, depende cómo, se dedicaban o tenían hobby, pero que incluso ganan dinero haciendo como de extras en películas. Y entonces es curioso porque recibo una llamada cuando estamos en mitad de la investigación de todo lo que sería la anciana de la curva y demás, diciéndome por parte de Sonia que estaban en una casa, que estaban ahí en Sant Cugat del Vallès, en Valldoreix, y que de alguna forma que toda la gente de cine que están grabando serie o no sé qué, no recuerdo si era serie o era película, y que estaban como estas y tal, pero que se decía, o por lo menos se intuía de alguna manera que pasaban cosas. De hecho, algunas personas incluso se metieron en habitaciones cerradas, intentaron grabar psicofonías y ese largo etcétera, intentando a ver si sonsacaban qué es lo que estaba pasando allí, porque pasaban muchas cosas raras. Por ejemplo, y digo una cosa, normalmente se grababa esta película en las plantas de abajo, es decir, como mucho en primera planta, pero las plantas de arriba prácticamente no se utilizaban. En las plantas de arriba yo, por ejemplo, he estado y te puedo decir que hay mobiliario incluso antiguo de la propia familia. O sea, hay cosas y cuadros que da más miedo que miedo. O sea, si más o menos los oyentes de Nebula se hacen una idea de esos altillos americanos que están las fotografías y los dibujos hechos a pincel de las niñas y todas estas cosas, pues eso lo puedes encontrar perfectamente en Montmain. Yo ya no sé a veces si puede ser de películas o no, pero lo que es cierto es que hay mucho mobiliario y muchas cosas en esa parte. Con esto quiero decir que esa parte estaba vetada, es decir, nadie podía subir
o acceder a las partes altas de esta casa. Pero lo curioso de todo esto es que fíjate que cuando empezaban a hacer grabaciones, muchas veces tenían que parar porque cuando estaban grabando, los mismos del cine, con los micrófonos abiertos, escuchaban pasos en la planta de arriba cuando supuestamente no había nadie. Y dieron como que bastantes avisos diciendo, por favor, que nadie suba a las plantas de arriba, que estamos grabando, que se oye, y ese largo etcétera. Pero es que resulta que cuando subía la gente a comprobar que no había nadie, y hablo de la gente del cine, y hablo de la gente que se dedica a todo esto, no encontraban a nadie, no había absolutamente nadie. Y eso llamó muchísimo, muchísimo la atención. Entonces, claro, como estaba con Sonia en ese punto de la anciana de la curva, y fijaros que ya ha ido a un montón de películas y de series a hacer, como iba a decir de bulto, ¿no? Pero como gente que pasea por ahí alrededor y demás, de extras exactamente, no sé la palabra, pues sí que es cierto que ha ido a un montón de sitios, a un montón de lugares. Pero ese concretamente recogió que la gente decía tener sensaciones extrañas y que incluso las propias cámaras, los propios profesionales de la televisión, pues decían lo mismo, que aquella casa parecía estar encantada. ¿Y qué fue lo primero que hizo Sonia? Pues cogió el teléfono y me llamó. Mira, Raúl, estamos grabando aquí, yo no puedo decirte todavía hasta que se acabe la grabación estamos grabando porque hay gente famosa y es algo, etcétera. Dice, pero en cuanto termine la grabación te digo enseguida cuál es el lugar, porque no, esto es como muy vetado, o sea, están grabando y no te dicen realmente, hombre, te graban en mitad de la Gran Vía de Barcelona o en Madrid, pues se va a ver, pero cuando son sitios así un poco más y que se centran las películas en eso, lo suelen dejar bastante aislado para que nadie interrumpa en ese sentido. Así que eso fue como me llegó el caso, es decir, productoras de televisión, gente que estaba trabajando de extras, actores y actrices, que vivían cosas extrañas directamente en este lugar concreto. Y para el lugar concreto, fijaros que tengo por aquí la disposición de lo que se ha grabado, porque esto pertenecía a una familia, que luego explicaremos, y se donó de alguna forma a lo que sería el ayuntamiento de Vall-d'Oreilles y de Sant Cugat. Y básicamente lo que han hecho con esta casa es dejarla ahí y utilizarla como escenario para diferentes películas. Mirad, os leo directamente un artículo de Juanjo Cortés, que es el historiador también de esta zona, el cual también tuve el placer y el privilegio de hablar con él. Y él escribe, por ejemplo, un artículo en el 2017 donde dice que Montminy es protagonista televisivo y cinematográfico. La cadena Telecinco está emitiendo desde enero la serie Sé quién eres, creada por Pau Freixa y protagonizada por Francesc Garrido, Blanca Portillo y Aida Folk. El 31 de marzo de TV3 emite también la película La llum de Elna, dirigida por Silvia Kerr. El primer rodaje en Montminy se realizó en el año 1976, la novela para televisión El idiota, protagonizada por Emilio Gutiérrez Cava y dirigida por Antonio Chic. Montminy sirvió para servir el tema de los exteriores, la casa y demás. Posteriormente, en el año 86, tenemos a Agustín Villaronga, que rodaba la película Tras el cristal. Agustín Villaronga, todos lo recordáis quizás por la película tan premiada que era Pa Negra en catalán o Pan Negro. Hizo la película, como decimos, Tras el cristal, una película de terror protagonizada por Günther Meissner y Marisa Paredes, estrenada en marzo del año siguiente. Recientemente, Jaume Balagueró y Alberto Marini rodaron en el 2014 la película de terror Summer Camp. El protagonista de Montminy en el film es importante, hasta incluso lo que es la propia fachada de la casa, es digamos lo que es la portada de la propia película de Summer Camp. Y después también, en el año 1969, sirvió para hacer una fotonovela, Selene, la sombra de una mujer. Así que imaginar que esta casa, que ahora veremos la utilidad que ha tenido, ha servido durante los últimos tiempos para hacer rodajes televisivos. Es una casa que yo creo que da mucho de sí como escenario y por eso de alguna forma se está utilizando para este, digamos, este arte que es el cine. Lo que está claro y no se puede negar es que esta casa tiene algo que atrae, ¿no?, al mundo del celuloide, que desde luego si veis imágenes de ella es espectacular. Es la típica casa que si la ves de noche es la casa americana de película de terror, desde luego. Y como muy bien has mencionado, la película Tras el cristal de Agustín Villaronga, de 1987,
Fue una película polémica, y no solamente por su contenido, sino, bueno, como vamos a escuchar ahora al propio Agustí, él cuenta años después, o sea que tampoco tenía ningún sentido que contase esto, ¿no? Porque no estaba dando ninguna promoción a la película en ese momento, ya que hacía años que se había estrenado. Vamos a escucharle un breve fragmento en el que él mismo, bueno, pues cuenta cosas extrañas, ¿no?, que ocurrieron alrededor de la película en esa casa. No, porque bueno, la película también ha tenido muchos problemas económicos. Se hizo con muy poco dinero y tuvimos ya en el rodaje, a tercera o cuarta semana de rodaje, pasaron muchas cosas. Ocurrió que... Pues hay cosas... A ver, un tema era... Decían que la casa donde rodábamos estaba poseída. Y entonces había... De hecho es verdad que algo ocurría porque en las zonas de arriba nunca podíamos subir. Siempre pasaron cosas extrañas. Cuando David se quemó los ojos, el actor, se quemó la retina, tuvimos que parar el rodaje. En ese tiempo hubo unas reuniones con el equipo, se desprendieron todas las celosías, cayeron los cristales muy grandes, que casi, cuando estábamos todos debajo, pasaron cosas muy extrañas. El rodaje se separó, no pudimos seguir la película. Y tardamos como 4 o 5 meses en recuperar algo de dinero para poder poder terminarla. Cuando logramos ya, dijésemos, tener el dinero para poder montarla, en el momento que estábamos haciendo el montaje nos habían invitado a Berlín, uno de los financieros, que era una pequeña financiera, ¿cómo se dice?, precintaron las cintas para que no las pudiésemos mover, si no se pagaban las deudas que había. Tuvimos que esconderlas, montamos como pudimos y salimos, porque ya no llegamos a tiempo, por valija diplomática para llegar a Berlín. Y esa fue una historia que afortunadamente salió bien, porque en Berlín pues la película dio que hablar y todo ella fue estupendo. Fijaros lo que dice Agustí. Se decía que la casa estaba embrujada. O sea, ya empezamos bien. Y luego, bueno, pues todas las cosas que ocurrieron, ¿no? E incluso, bueno, pues el actor principal llegó a quemarse los ojos, como él nos ha contado. También tenemos que decir que esta no era una película cualquiera. No, es una obra que todavía hoy, casi 40 años después de su estreno, tenemos que decir que sigue siendo considerada una de las experiencias más perturbadoras, diría yo, que ha dado el cine español. Y es que para comprender lo que ocurrió durante aquel rodaje, vamos a entender un poco, ¿no?, qué clase de película era. Y es que lo que este hombre tenía entre manos no era una historia convencional. Se puede decir que no era tampoco una película comercial, ni tampoco una película de terror así al uso, ¿no? Era una inmersión en la oscuridad humana. Un relato sobre la culpa, la perversión, el poder y la memoria. Y es que la historia seguía los últimos días de Klaus, un antiguo médico nazi refugiado en España tras la Segunda Guerra Mundial. Este hombre estaba inmovilizado y dependiente de un pulmón de acero, y Klaus vive encerrado en una gran mansión junto a su familia. Y entonces aparece Angelo, un joven misterioso que se ofrece para cuidarlo. Pero lo que parece en un principio un acto de ayuda, pues pronto se va a transformar en toda una pesadilla. Y poco a poco descubriremos que entre ambos existe una relación mucho más oscura de lo que nadie imagina. Tampoco voy a hacer aquí spoiler de cómo termina la película ni más, porque tenéis que verla, ya que creo que es una película de culto del cine español, que no se puede perder. Pero bueno, digamos que un poco la historia de la trama de la película, envuelta con efectivamente, envuelta con el halo de misterio que tenía esa casa, con las cosas que empezaron a ocurrir, cristales que caían, golpes sin explicación, enfermedades también repentinas, ¿no? Bueno, pues tenemos ahí un caldo de cultivo bastante importante. Pues imaginaros en un breve momento, cuando ya tengo la notificación de dónde es la casa,
encuentro esta entrevista de Agustí Villaronga diciendo que la casa está encantada. Consigo hablar con algunos de los guionistas de Filmax, porque en aquel momento también, hacía muy poquito, se había grabado la película Summer Camp, que era también de zombies, cabe recordar. O sea, de Filmax y de zombies. Y bueno, pues ahí esos muertos vivientes, de película de terror. Si la de Villaronga era de terror, esta también continúa de terror. Sí que tiene ese halo misterioso la casa, como bien has dicho. Esa fachada increíble de... bueno, que da cierto miedo. Pero lo que sí que es cierto es que la casa tiene una historia real, donde ha habido varias generaciones de familias que han vivido y que en su día fue incluso un lugar donde alimentaba también a muchísimas más familias. Es decir, no todo tiene que ser malo en la vida, ¿no? Ni dedicarse solamente, en este caso, a películas de miedo. Así que yo creo que sí que podemos empezar un poco. Vamos a referirnos a esta historia de Can Mon Mine, de cómo fue, cómo se proyectó, cómo se creó y hasta dónde llegó. Patricia, tenemos por ahí la historia que además Juanjo Cortés me ayudó muchísimo en esta investigación a encontrar esos puntos históricos para poder narrar la historia de este escenario que, como digo yo, es un escenario del más allá. Pues sí, porque para entender el misterio de Can Mon Mine hay que viajar varios siglos atrás. La finca se encuentra en Valdoreix, un municipio situado al oeste de Barcelona, dentro del término de Sant Cugat del Vallès. Está ubicada en la falda de Puigmadrona, muy cerca de la sierra de Collserola. Qué catalán tengo, sí. Últimamente. Y está rodeada de bosques, campos y antiguos caminos rurales. Durante siglos fue un lugar relativamente aislado, lejos de los núcleos urbanos que hoy lo rodean todo aquello. Las referencias más antiguas de la propiedad se remontan al siglo XVI. Y es que en aquella época era conocida como Mas Brunet, una gran explotación agrícola formada por una casa principal, una capilla y varias dependencias destinadas al trabajo de campo. Aún no existía la imponente construcción que hoy conocemos. Pero todo esto cambió en el año 1640. Y es que en este año se instaló en la finca Francesc Montmany, procedente de Sant Boi de Llobregat. Desde entonces el lugar adoptó el apellido de la familia y pasó a llamarse Can Montmany, nombre que ha conservado hasta nuestros días. Durante generaciones los Montmany fueron ampliando sus propiedades y convirtiendo la finca en una de las explotaciones agrícolas más importantes de la comarca. Sin embargo, el aspecto actual de la mansión no nació en el siglo XVII. La transformación definitiva llegó a finales del siglo XIX, en torno a la década de 1880. Francesc Oliver Montmany decidió convertir la antigua masía en una residencia señorial, mucho más ambiciosa. El resultado fue un enorme complejo agrícola que recordaba más a una pequeña colonia industrial que a una masía tradicional catalana. Y es precisamente esa arquitectura la que hoy sigue llamando la atención de cualquiera que pase por allí y la pueda contemplar. Ya que, pues Can Montmany, como podéis ver, no parece una simple casa de campo. El edificio principal presenta grandes dimensiones, tiene varias alturas y una característica torre coronada por un reloj instalado en 1897. Y es que este reloj servía para regular las jornadas de trabajo de los jornaleros que trabajaban en la finca. Desde la distancia, la silueta de la torre sobresale entre los árboles y aporta al conjunto una apariencia, casi palaciega. En su interior existían bodegas, almacenes, viviendas para trabajadores, espacios de producción agrícola e incluso un pequeño teatro. Las buhardillas albergaban antiguamente las habitaciones de los mozos, mientras que las plantas nobles estaban reservadas para la familia propietaria. La casa disponía además de grandes chimeneas, salones decorados y una extensa zona dedicada a la elaboración y almacenamiento del vino. Porque realmente el verdadero corazón de Can Montmany fue el vino. Porque durante el siglo XIX la finca alcanzó una enorme prosperidad gracias a esta producción vitivinícola.
Los propietarios viajaron incluso a Francia para aprender nuevas técnicas de elaboración y algunos de sus vinos llegaron a exportarse incluso al extranjero, obteniendo el reconocimiento en exposiciones internacionales de la época. La riqueza era tal que decenas de trabajadores dependían directamente de la explotación. Los campos de viñedos cubrían buena parte del paisaje que rodeaba la casa y la finca se convirtió en uno de los motores económicos de toda esa zona. Pero bueno, como ya sabemos que ningún periodo de prosperidad dura para siempre, la llegada de la filoxera, esa plaga que devasta viñedos, golpeó también a Cadmont, Maine. Muchas cepas murieron y algunos de los ambiciosos proyectos de ampliación quedaron inacabados. Aún así, la finca continuó siendo uno de los símbolos más importantes de Val-d'Oreix. Décadas después llegaría otro episodio que contribuiría a alimentar las futuras leyendas. Y es que durante la Guerra Civil Española, la propiedad fue confiscada temporalmente y utilizada un tiempo como hospital de campaña. Entre aquellos muros se atendió a heridos y se vivieron momentos especialmente difíciles en una época marcada por la violencia y la incertidumbre. Y quizá sea aquí donde empieza a construirse parte de esa atmósfera que rodea la casa. Porque cuando uno observa Cadmont, Maine hoy, resulta fácil, ¿no?, comprender por qué ha despertado tantas historias, ya que no es únicamente una mansión antigua. Es un lugar inmenso, cargado de pasado, rodeado de silencio y de naturaleza. Una construcción que ha visto pasar casi 4 siglos de historia y que durante largos periodos permaneció parcialmente abandonada y deteriorada. Mira, en la primera visita que yo realizo a Cadmont, Maine, recuerdo aparcar el coche prácticamente en la puerta. De hecho, el artículo que tengo publicado se ve incluso el culo del coche que tenía en aquel momento, más viejo que... Pero bueno, que anda, que no funcionaba bien. Y es verdad que recorriendo lo que es el perímetro, sin llegar a entrar, me di cuenta de que había partes más antiguas, que también están las fotografías expuestas en este sentido en el propio artículo. Y uno, pues, cuando recoge todas estas historias, pues se queda un poco anodado, ¿no? En este sentido, es decir, parece mentira que tan cerca de Barcelona tengamos esa arquitectura, esa casa, que como digo, si podéis ver fotografías, es impresionante. Y luego incluso hay otra parte donde son como anexas, unas viviendas anexas, que como bien has dicho, Patricia, en su momento fue una colonia, es decir, que la gente vivía directamente en aquel lugar, es decir, los trabajadores vivían en aquel lugar, aquel reloj todavía existente a día de hoy. O sea, todavía está ese reloj, directamente en Montmain. O sea, es una cuestión de que sigue estando allí, yo lo he visto, en la parte de arriba. Yo he tenido el placer o el privilegio, en este caso, de llegar hasta la parte más alta, como he dicho en un principio, y visitar toda la casa, y es impresionante. Palmo por palmo he visitado la casa. Y como digo, hay partes en zonas donde se ve que el muro es mucho más antiguo, donde las primeras construcciones seguramente de Mas Brunet, como has dicho en un primer momento, y quizás donde también estaba aquella capilla y ese largo etcétera. Y claro, la filoxera sacudió mucho a toda la península, esa enfermedad de la vid, la cual mataba a las plantas y dejaba pues a los trabajadores prácticamente sin su materia prima. Este fue, digamos, uno de los golpes fuertes que recibió la familia Montmain. Tengo que decir que a día de hoy la familia Montmain hizo una donación, creo que lo he dicho más o menos al principio, pero no lo he explicado del todo bien. Hizo una donación al Ayuntamiento de Val-d'Oreix y al término municipal de Sant Cugat del Vallès. Es decir, la propiedad actual pasa a ser, pues digamos, en este caso, dirigida por la entidad pública. Digamos que se recalificaron, por lo que tengo entendido, unos terrenos que tenían poco valor de la familia Montmain para hacer ese pago. Ahora que está tan de moda lo del tema político y esto está... Sí, la corrupción. Bueno, no sé si decirlo así o no decirlo así, porque recalificar unos terrenos que no valen un duro y dárselos para que valgan más dinero, pues evidentemente esto también pasó en Madrid, ¿no? Algo así también. Bueno, es igual.
recalificaron unos terrenos y con eso, la recalificación de esos terrenos que valían 4 euros pasaron a valer 18 euros al metro cuadrado, y con esas circunstancias es el pago que se hizo sobre la casa. Pero sí que es cierto que los descendientes Montminy, que todavía quedan, pues evidentemente todavía siguen viviendo. ¿Dónde viven? No viven en la casa grande. No viven en la masía. Viven en lo que sea prácticamente enfrente. Tú cuando entras hay un pasillo enorme que luego te queda a mano izquierda una serie de viviendas y a mano derecha te queda la casa esta enorme que estamos hablando. Pues ellos viven a esa mano izquierda. Me parece y creo recordar que lo que hablé con ellos fue que, digamos, ahora mismo está Gemma, que es la propietaria, Gemma Montminy, que sus hijos no tendrán derecho a vivir ya en Montminy. Es decir, la última saga, digamos, de los Montminy que puede vivir y tiene que abandonar la vivienda. Cuando Gemma fallezca, los hijos tienen que abandonar la casa y ya queda completamente, y todo lo que es el recinto, en manos del ayuntamiento. Porque esto está vendido así. Es decir, hay como una especie como bueno, pues mientras que esta Montminy viva, pues está firmado así. Tiene uso de las casas, no de la casa principal, aunque ella evidentemente tiene llave, que por eso he dicho yo que pude entrar cuando realmente no tenía que haber entrado. De hecho, por lo que tú me has contado, has estado allí en varias ocasiones. Y en la primera de ellas, en una primera toma de contacto, digamos, os encontrasteis al marido de Gemma, en el coche, que además os confirmó así de una forma muy rápida algo muy curioso, ¿no? Sí, es verdad. Sí, es cierto. Mira, la primera vez, como digo yo, nos presentamos sin más, directamente ahí en Montminy, que por cierto decías tú el catalán, decías Montminy todo el rato, es Montminy. Pero bueno, no pasa nada. Se entiende perfectamente. Montminy. Luego me fustigo un poco. Luego te fustigas un poco. Montminy. Entonces, lo que sí que nos damos una vuelta, lo que es el perímetro, hay que pensar que son 3.000 metros cuadrados. El lugar tiene 3.000 metros cuadrados. O sea, no estamos hablando de un lugar pequeño, rodeado por un muro de piedra. Como digo, está bastante aislado. No es una cuestión, no es sencillo entrar. Tiene unas puertas grandes en la entrada que se abren de hierro, que no es sencillo entrar. Y de hecho, desde aquí pido todo respeto también para la familia Montminy en este caso, y estos que quieren ir a investigar y hacer diferentes barbaridades, absténganse por favor, porque todavía la gente vive allí. Preguntar, no creo que Gemma tenga ningún inconveniente en responder, pero sí que es cierto que más de ahí no sé yo. Pues a lo que íbamos, sí que es cierto que damos una vuelta por ahí por el perímetro y tal, y llegando a la puerta se abre y sale un coche y veo un hombre con gafas de sol, tal, no sé qué, y le pregunto por el tema de las películas. Oye, que me han dicho que graban películas, que aquí graban tal, no sé qué. Sí, aquí de vez en cuando y tal, no sé qué. Pero dime, ¿qué necesitáis o tal? Digo, porque también gente de cine, que nosotros también nos movemos y tal, nos han comentado que aquí pasan cosas raras, fenómenos extraños, tipo Cuarto Milenio, estas cosas. Lo primero que le dices, ¿no? Que pasan cosas raras. Y recuerdo además que se quitó las gafas de sol y dijo, aquí nos pasa de todo, pero estamos bastante acostumbrados a todo lo que puede llegar a pasar. Dice, pero eso mejor mi mujer que os lo explique. Entonces se levantó, picó al timbre que hay en la puerta y habló con Gemma, dijo, sal Gemma, que hay visita y tal, porque están preguntando por la serie de fenómenos que pasan aquí en casa. Y entonces el buen hombre muy amablemente se despidió, dijo, disculparme chicos, me tengo que ir a buscar a mis hijos al colegio, luego vuelvo, si estáis por aquí, pues lo que sea, ¿no? Y se marchó. Y nos quedamos, hablando 2 minutos con Gemma. Gemma más o menos, pues, ella nos decía básicamente que ella no creía en estas cosas. Que sí que es cierto que ha habido cosas que han pasado que no tienen mucho sentido de explicación, pero que al mismo tiempo no quiere darle muchas vueltas. Es decir, la sensación era como no soy creyente, me pasan cosas y al mismo tiempo pues tampoco le quiero echar mucho efecto de lo que pase. Pero Gemma en ese momento nos dice perdonad, pero yo también tengo que irme a un tema de un trabajo y tal. Dice, si queréis, nos intercambiamos los teléfonos. Dice, en unos días me llamáis y quedamos con tiempo y así os enseño todo esto.
Y tal cual, así lo hicimos. O sea, nos fuimos allí, hicimos 4 fotografías del exterior y quedamos pues para llamarnos y quedar otro día para poder visitar lo que sea la casa y que nos explicara realmente qué es lo que había pasado allí. Nébula, con Raúl Sagrest y Patricia Alonso. Y bueno, pues como os he comentado, llegó este segundo día en el cual pues quedamos con Gemma, quedamos más o menos pronto por la tarde y pues muy amablemente, o sea, no se puede decir lo contrario, súper amables la familia, con sus 2 niños, nos enseñó primero lo que eran, digamos, la casa de ellos, como os he dicho, nada más que entras hay un pasillo, a mano izquierda están las casas antiguas de los trabajadores y a la derecha te quedaba la casa de Montmain. Entonces ella nos explica un poco la historia, nos hace como Cicerone un poco, nos relata, pues yo he vivido aquí, yo he vivido allí, esta casa era así, asá, más o menos, explicando un poco la tradición y la historia de la propia familia, a qué se dedicaban, qué no se dedicaban y tal. Y bueno, pues en lo que también estos pactos que hacen con el ayuntamiento, porque ya no es propiedad de ellos, porque ellos viven en esa otra zona, ¿no? Dentro del mismo recinto, pero no en la casa principal. Y bueno, pues una entrevista así explicando un poco al detalle todo lo que es la casa. De buenas a primeras, como digo, ella coge una llave que tiene en su casa guardada y abre la puerta perfectamente de la gran casa. Que yo no sé si estoy alertando al ayuntamiento de que Gemma tiene una casa, pero yo creo que la tiene que tener por si pasa algo, evidentemente, que alguien pueda acudir, ¿no? Y recorrimos pues todas las estancias. Yo tengo que decir que recorriendo las estancias, primero que es increíble. Si veis la película Summer Camp, el tráiler, o veis Tras el Cristal, vais a ver que, bueno, pues esos suelos decorados, todo eso sigue estando ahí. Las antiguas cocinas de leña, en la cual tú metías la leña por debajo, era todo de hierro forjado, siguen estando ahí. O sea, la verdad que se mantiene bastante bien. Abandonado o cerrado, pero se mantiene ahí. Y yo tengo que deciros que a mí me llamó la atención, por ejemplo, en 2 habitaciones. Entonces íbamos dando vueltas y tal, nos iba comentando, pues aquí vivía tal, aquí vivía cual, porque claro, todo esto era de bastante, bueno, eran bastante, el núcleo familiar podía ser amplio para vivir en aquella casa, ¿no? Y es cierto que en 2 habitaciones, y no me preguntéis por qué, cuando accedes, me noté como una opresión grande en la cabeza y como con dolor de cabeza. Pero es curioso porque dices, si me da eso, pues seguramente, conociéndome incluso, me tiene que dar más fuerte o... Pero era salir de aquellas habitaciones y aquello se paraba. Era volver a entrar en esa habitación, que además hice la prueba, y me volvía a pasar, notar esa opresión, notar tal. Y claro, todo esto, claro, Gemma hay un momento que antes de hablar con Juanjo Cortés, que aquí hemos relatado primero la historia, pero cuando nos presentamos prácticamente no sabemos la historia, luego contactamos con Juanjo Cortés, y Gemma nos decía que cuando ella era pequeña, pues cuando jugaba por la casa y demás, que pertenecía a la familia, sí que es cierto que decía que se encontraba como que artilugios, y ella me decía, o nos decía, que habían realizado pruebas médicas. Pruebas que vete a saber. Y claro, te quedas un poco como estaríamos diciendo, pruebas médicas en una casa que supuestamente tiene que tener este tema vinícola, no tiene mucho sentido, ¿no? Y además fue una de las preguntas que yo le hice después a Juanjo, y Juanjo me dijo, sí, es cierto, dice, yo estaba en esa casa, hace muchos años que la he visitado, dice, yo también me he encontrado artilugios médicos, pero esto pudo pasar porque en su momento, y creo que tienes por ahí la historia, que la puedes relatar perfectamente. Pues sí, efectivamente, ya que en plena guerra civil Valdoreis acogió a mucha gente huyendo de los bombardeos sobre Barcelona
Y en concreto esta masía fue confiscada por parte del Comité de Milicias Antifascistas de Sant Cugat. Y como os he comentado antes, durante algún tiempo se convirtió en un hospital de campaña. Así que imagino que todos esos artilugios no es que se estuviesen haciendo experimentos, sino que era parte del material del hospital. De todas formas, yo también siempre digo que corramos un tupido velo en este sentido. ¿Por qué digo esto? Porque es cierto que la historia nos dice que fue un hospital de campaña, que es bien cierto, que la gente, hablando en este caso, acudía a este hospital porque estaba alejado de la ciudad de Barcelona y al mismo tiempo no estaba como escondido entre bosques y no podía bombardearlo el bando nacional, vamos a llamarlo así, creo. Pero hay algo que me llama la atención y es que un familiar de los que ha habido desde 1500, 1600 en esa casa te diga lo de las pruebas médicas, a mí me genera ciertas dudas. Yo la vi muy convencida, Gemma, en este sentido de las pruebas médicas. Es verdad que Juanjo dijo que había sido un hospital en la guerra, había muerto muchísima gente entre esos muros porque se confiscó y se utilizó, como decimos, como hospital, y soldados que llegaban heridos y malheridos acaban falleciendo en aquel lugar. Que luego va a ser otra el hecho de, si es hospital y hay muertos, ¿dónde acaban los fallecidos? Que también narraremos después un poco, donde presuponemos que de aquel hospital que estuvo en funcionamiento durante una buena temporada en periodo de la guerra, ¿dónde podían acabar aquellos fallecidos? ¿Enterrados o dónde acaban aquellos cuerpos? Y al parecer, según continuáis con esta visita, ella os enseña algo muy curioso, ¿no? Que desde luego no os esperabais. Te refieres a los túneles, ¿no? Sí, es curioso porque estamos caminando y de golpe Gemma se para en esas explicaciones que nos daba históricas de la casa y demás y levanta una madera y debajo de esa madera nos aparecen unas escaleritas que van como una especie de muro, de muro, como agujero, como que penetran en el interior de la tierra. De hecho, como digo, está también publicado en el artículo esa entrada. Supuestamente, ella dice que no ha entrado nunca hasta ese lugar, porque está tapiado. Eso quizás después de la guerra civil se tapió. Yo entiendo que serían aquellos famosos túneles de que si el bando contrario llega hasta el hospital, para poder evacuar a las personas y que las personas se puedan escapar por un lugar seguro, bajo tierra, y a lo mejor sales 1 o 2 kilómetros más allá de lo que sería la finca. Entiendo que sería eso, y a lo mejor también es posible que eso estuviera excavado de hace muchísimos años, porque volvemos a las mismas. No deja de ser un lugar donde se realizaba el vino, y en el interior de la tierra es donde mejor se mantiene, digamos, o se cura ese vino, ¿no? Vamos a llamarlo así. Pero vamos, que más que entrada para el vino, la sensación que nos dio a todos es que se había excavado ese túnel seguramente para un posible escape o escondite por si el enemigo de alguna manera llegaba hasta ese lugar. Pero como digo, no pudimos tampoco acceder porque hace muchos años ya que eso está tapiado y sí que ves la entrada, pero no puedes ver mucho más allá de... No puedes meterte, vamos, dentro del túnel. Como hemos dicho antes, Gemma es una mujer, digamos, que pues no es creyente en estas cosas. Es alguien que quiere más bien dar una explicación coherente, ¿no?, a todo esto que está ocurriendo y dicho por ella, no darle más importancia de la que tiene, poder convivir con ello, todos tranquilos y ya está. Pero desde luego os cuenta varias experiencias que les han ocurrido a la propia familia en esa casa, que hombre, no sé yo si es para quedarse muy tranquilo. Porque, por ejemplo, digamos, la más light de todas para mí sería, el tema de las cañerías, ¿no? Porque al parecer, y según cuenta ella, muchas noches es terrible, ¿no?, el ruido que hay de golpes supuestamente en las cañerías. Pero al parecer no son golpes normales, así un golpe de repente, o que estés escuchando que pasa agua, o... A ver, es una casa muy antigua, es lógico, ¿no?, que las tuberías suenen. Sino que son golpes que al parecer siguen un patrón.
Es algo, digamos, no sé si decir inteligente. No sé, es algo extraño, ¿no? Por lo que cuenta ella. Según dice ella, fíjate qué es lo que dices tú, sobre todo que vaya antemano el hecho de la no creencia ante esta clase de fenómenos, pero o esa vida en el más allá, pero sí que es cierto que al mismo tiempo ella relata cosas extrañas que pasan en esa casa. Ella entiende perfectamente que la casa es vieja, entiende que son cañerías tipo como de hierro que existen todavía, pero que pues noches, durante el día es un poco más liviano, no se escucha tanto, pero que durante las noches es cierto que pues hay noches que se hace un poco más insoportable que otras. Entonces es cierto que en muchas ocasiones han llamado a fontaneros y diferentes profesionales del ámbito de las cañerías para, pues por lo menos que esas noches no tengan que pasarlas escuchando ruidos que a lo mejor te despiertan de golpe, porque son ruidos que realmente, según me comentaba, me relataba ella, que en ocasiones te puede llegar a despertar. O sea, no son ruidos livianos. Y es cierto que han ido muchísimos profesionales y que viendo y escuchando incluso esa propia sonoridad, no han sido capaces de detectar de dónde viene esa sonoridad. Es decir, no saben de dónde provienen esos golpes. Que es lo que más le llama la atención a ella, porque dice, bueno, son golpes, y lo que me decía, ¿no? Me decía, vale, son golpes. Yo llamo a un fontanero, llamo tal, llamo cual, y que me digan de dónde proviene esto o a razón de qué se debe. Y cuando llegan los profesionales, empiezan a investigarlo todo, se tiran horas y horas y horas mirando, dice, recorren todo lo que son las cañerías y las tuberías que supuestamente hacen ruido, y se encuentran de que no encuentran el origen original de dónde provienen esa serie de golpes. Y es lo que dice, que no... que si fuera como una máquina sería como algo más contundente y demás, pero que son, o sea, que son ruidos como que siguen patrones en muchas ocasiones. A lo mejor se repite 3 golpes y 2, 3 golpes y 2, luego son 2 y 3, pero que es como dices tú perfectamente, ¿no? Como si fueran inteligentes. Que no es una máquina que siempre haría, por ejemplo, el mismo ruido, ¿no? 3 y 2, 3 y 2, o algo así. Así que eso sí, supuestamente, es lo más light que les pasa en Can Montminy. Luego hay otra experiencia que desde luego es para no dejar indiferente, en la que ella relata que cuando todavía vivían en la casa principal, antes de trasladarse a las otras casitas, bueno, pues vivía parte de la familia allí. Al parecer su tío vivía en la segunda planta, cerca de donde estaba el piano, y su primo vivía justo debajo de él. Una noche, al parecer, su primo llegó a casa y nada más entrar en casa empezó a escuchar muchísimos ruidos en el piso de arriba. Como si, fíjate, ella lo describe como si estuvieran de mudanzas, arrastrar muebles, golpes fuertes. Y fue tal el escándalo que este chico decidió subir a ver qué ocurría. Empezó a llamar a la puerta, pero nadie le abrió. Volvió a bajar a su casa y llamó a su tío, bueno, a su padre, al tío de Gemma, que era el padre del chico, pensando que debido a los ruidos este hombre no le había oído llamar a la puerta. Cuando este hombre le contesta, le dice, dime, ¿qué pasa? Y le dice su hijo, eso digo yo, ¿qué estás haciendo en casa? ¿Es que te vas a mudar o qué? Arrastrando los muebles a estas horas de la noche. Y su tío le contesta, ¿qué me estás contando si yo no estoy en casa? De hecho, estoy a 100 kilómetros de casa. Dice, vamos a ver, dice, estoy escuchando unos ruidos tremendos en tu casa de mover muebles, de arrastrar sillas y golpes. Dice, no me fastidies, sube ahora mismo, dice, a ver si me van a estar robando. Dice, coge las llaves que tienes, sube y entra. Bueno, pues este chico es lo que hace, ¿no? Un poco asustado, obviamente, pensando, pues eso, que alguien había entrado en la casa. Cuando entra, pues la sorpresa es mayúscula, porque todo está en calma, en silencio. Allí no se había movido nada, ni un solo mueble, nada, todo estaba en su sitio. O sea, imaginaros, ¿no? La situación. Este chico se quedó blanco, no, lo siguiente. Pues fíjate que esta fue una de las historias que Gemma nos contó. Pues fijaros que no explica, Gemma en ningún momento explica sus antepasados, o sea,
sus padres, abuelos, qué es lo que vivieron dentro de la finca. Ella lo explica siempre de la propia vivencia que tiene ella. Es decir, esto lo vivió ella. Ella vivió pues el hecho de esa parte de esos ruidos, ese arrastrar de muebles, que es bastante común. Y como bien dice, había un piano. Y el piano ese también en muchas ocasiones, según me comentaba, ese piano en muchas ocasiones o muchas noches se escucha tocar. Cuando supuestamente... Ahora, Gemma dice lo mismo. Dice, a mí que toquen el piano me da igual. Dice, yo estoy en mi casa. Mientras que no intenten entrar en mi casa, me da absolutamente igual. Hagan lo que hagan. Pero el famoso piano está. Y tengo que decir además que, curiosamente, porque primero hicimos el recorrido y luego me explicó toda esta serie de historias, es curioso porque cuando me dijo la habitación que era, la parte donde estaba, esa de los muebles era precisamente, porque además yo le comenté, digo, esta estancia me produce, me decía, luego te contaré, Raúl, luego te contaré. Y la estancia donde me provocaba esa presión de cabeza y dolor de cabeza era justamente donde vivía el tío de Gemma, y que aquella noche pasó eso. O sea, ese movimiento de muebles, y que resulta que él estaba a 100 kilómetros y no había absolutamente nadie cuando sube su hijo. Bueno, es que ella misma también ha dicho, también ha escuchado pasos cuando no había nadie, en plantas superiores, o incluso ha llegado a ver sombras. El arrastrar muebles es muy típico. Sí, y pasos de alguien andando. Y como digo, incluso en una de las ocasiones ella misma ha visto a alguien, una especie de sombra, en el quicio de una puerta, apoyado, que como dice, no me atreví ni a mirar. O sea, me di cuenta rápidamente de que alguien estaba ahí, que era una sombra, dice, pero no me atreví ni a mirar. Pero sin duda hay una situación que a mí, desde luego, esta ya sería más inquietante que ninguna. Un hecho que les ocurrió un día. Al parecer, una noche... Con su hija, ¿no? Sí, con su hija. Eso ya me parece... Yo estuve en la habitación, ¿eh? Si quieres... Sí. Sí. Bueno, les cuento a nuestros oyentes así muy brevemente. Al parecer, una noche su marido y ella estaban acostados y de repente empezaron a escuchar cómo caía agua. Pero agua de manera a lo bestia, ¿no? Como si alguien se hubiese dejado un grifo abierto. Se levantaron pensando que podía ser algún escape de agua, ¿no? Una casa vieja, bueno. Se dirigieron hacia la supuesta fuga, que el ruido les llevó hasta la habitación de su hija. Y tras una pared maestra se escuchaba el ruido de cómo caía agua. Pero tocaron la pared y la pared estaba completamente seca. Y además, al poco tiempo se dieron cuenta de que en aquella pared, pues era muy difícil que pasase ninguna tubería. Cuando se acercaron a la niña, se dieron cuenta de que la niña estaba completamente empapada, como si alguien la hubiese metido con pijama y todo dentro de la bañera, dormida. O sea, la cría estaba dormida y estaba chorreando agua. O sea, aquello les dejó, pues imagínate, ¿no? Perplejos. Yo en aquella ocasión es la primera vez que escuchaba algo así, de verdad te lo tengo que decir. Escuchar ruido de agua, pero es que me decían que era como un ruido intenso de agua, es decir, como un escape fuerte, no era algo débil, ni muchísimo menos. Y todo esto les llevó, como bien decías, a la habitación de la niña. Yo he estado en esa habitación. Yo he estado donde supuestamente, de donde se prodigaba ese ruido, ese agua, o supuestamente ese fluir de agua. Y es curioso porque estoy mirando la pared. O sea, porque decía, no, es que el agua supuestamente, Raúl, se marcaba desde aquí. Y estoy viendo la pared, es una pared maestra, una pared de estas antiguas que tiene, unas anchuras que ¿para qué? Evidentemente no denota que por ahí tenga que pasar ningún tipo de cañería o de tubo, porque no tiene cerca ningún baño ni ninguna cocina, por decirte, en el cual haya suministro de agua. Está alejado, es la parte de las habitaciones, con lo cual es raro. Pero claro, ya cuando cogen a la niña, pensando que, claro, escuchan el ruido en la noche, en la oscuridad, escuchan ese ruido
pues van a recoger a la niña y se dan cuenta que está completamente empapada. Pero me decían que empapada, pero empapadísima. La cama y todo, o sea, es decir, empapada. Lo que se dice empapada es, esta niña se ha metido en la, no sé, sonámbula, se ha metido en la bañera, se ha mojado y ha vuelto a la cama. Pues pudiera ser, pero sí que es cierto que en el baño no había estado la niña. Así que explicación ninguna. Y la referencia que tú has hecho de que ella ve una sombra, además fue muy gracioso porque me decía, mira Raúl, yo no sé si creo en estas cosas o no. Dice, pero sí que es verdad que un día, dice, estoy aquí, en la parte de unas escaleritas que hay. Dice, y yo, pues me dijo que tendría 18, 19 años. Más o menos cuando le pasó de la sombra. Dice, y yo creo que iba a salir de fiesta, no sé qué. Dice, y cuando voy bajando por las escaleras, justo en la parte de abajo, en el quicio de la puerta, hay una sombra que está ahí como apoyada, esperando. Dice que me quedo mirando aquella sombra y dije, no puede ser. Y la sombra no se movía. Entonces volvió para atrás, se metió en su habitación y ya no quiso saber nada más. Creo que ese día no salió de fiesta. Creo que iba a salir de fiesta y ese día no salió de fiesta por aquella sombra que se había encontrado al final del pasillo bajando aquellas escaleras. Aquello también, claro, es que dice, son cosas que pasan que yo las he vivido, pero es que no sé decirte qué puede ser. Pero nunca acude a ese fenómeno paranormal, eso sí que es cierto. De hecho, fíjate que ella se ha criado en esa casa y siempre ha revoloteado por alrededor de la casa, por toda la zona, como hemos dicho, 3.000 metros cuadrados de finca. Y ella asume muchas veces que ha visto sombras y demás, pero que siempre ha querido dar explicaciones de sentido común. No sé, pues que sería alguien de la familia, que serían trabajadores de la finca, que sería ese largo, etcétera. Pero el hecho de las sombras en ese lugar y el aparecerse de las sombras se ve que es bastante común en este sentido. Es decir, mira, si podemos describir lo que ocurre en esta casa sería, como bien has dicho, los pasos, el arrastrar los muebles y la aparición de sombras de forma inexplicable. Y luego, evidentemente, pues los ruidos nocturnos, que incluso muchas veces les ha parecido también escuchar lo que le pueden parecer personas, pero que tampoco han querido hacer mucho caso diciendo, pues deben ser animales o algo. Dice, porque es que puedo decir lo mismo. Aquello está como aislado y si tienes que preocuparte un poco de lo que está afuera, te digo yo que uno no descansa tranquilamente todas las noches. Pero al parecer ellos también han intentado grabar psicofonías, ¿no? No, eso fue Sonia Bernat que intentó grabar psicofonías. Es que Gemma no cree en estas cosas, ni sabe lo que... Yo te diré que no sabe ni lo que es una psicofonía. Pero la que intentó fue Sonia. Sonia, cuando estaban grabando las películas y demás, se metían en habitaciones e intentaban grabar. Lo que pasa es que son psicofonías que a mí me las pasó. Y es verdad que parece que se escuchan niños de fondo y tal. Pero claro, en una producción de una película o una serie de televisión hay mucha contaminación acústica. No sabes realmente si tú estás encerrado en una habitación y lo que se está grabando son ecos de lo que está pasando en las habitaciones del entorno o propiamente fuera. Y es lo que le dije a Sonia. Es que para hacer algo así de psicofonías tienes que esperar en el momento de que no haya nadie. Porque si no se te puede filtrar cualquier tipo de sonido. Pero no, Gemma, ya te digo yo, que tú le dices que es una psicofonía y te dice que ¿qué es eso? Es que estos temas, o sea, de verdad, que es que los explica porque los ha vivido, pero no porque crea en ellos. Y hay un último caso que cuenta Gemma. Al parecer un día cuando estaban todos los familiares desayunando, porque como hemos dicho, bueno, pues allí vivían unos cuantos, y esa casa pues nunca estaba sola. Y como os digo, al estar desayunando y mirar por la ventana, ven que al final de la casa, en la parte más antigua, ven que hay un hombre sentado, desconocido completamente para ellos. Entonces salieron, se acercaron a él y al parecer este hombre les dijo que venía de Brasil, que había tenido un sueño y que había estado en ese lugar y le habían dicho que tenía que realizar ese viaje para rezar por los difuntos que había allí muertos. Evidentemente ellos, pues imaginaros, ¿no? Primero se asustaron, obviamente, y le invitaron cortésmente a salir del recinto porque era privado y no tenía por qué estar allí. Pero como ella dice, no es la primera vez
que escuchan eso, de que allí bajo sus pies, realmente, como tú muy bien has contado antes, que a ver dónde estaban esos muertos. No lo he contado, pero Bueno, lo estoy contando yo. Pues posiblemente allí debajo estén, bueno, pues todas esas personas que fallecieron en el hospital durante la guerra, durante bombardeos. A saber, ¿no? Lo que es extraño es que este hombre venga desde Brasil, que diga que ha tenido un sueño con esa casa, que no la conocía, y que le han dicho que tiene que ir a rezar allí a esos muertos. Mira, tú fíjate, tú imagínate que te levantas un día en tu casa, te asomas a la ventana y en una especie como de explanada que hay, es una especie como de explanada, ahora mismo hay como losas, puede ser como para campo de fútbol o baloncesto y demás, si no recuerdo mal creo que tiene unas canastas, si no recuerdo mal creo que sí, bueno, como una explanada, y te encuentras a un tío sentado. Te he dicho antes que era muy difícil el acceso, meterte dentro de esta casa, está toda perimetrada, con un muro. Tienes que saltar muro para poder entrar. O sea, no... O le abres la puerta o saltas el muro. Primero ya que el tipo se coló. Entonces tú te ves a un tío sentado allí rezando. Esto es lo que vio Gemma. Y coge al marido y dice, vamos para allá. Y cogieron más familiares y fueron para allá a ver qué le pasaba a este hombre que estaba ahí sentado rezando. Y entonces le dijo eso. Pero claro, hay una sospecha, que es lo que tú has dicho. Había siempre una sospecha por parte de la familia, porque ellos son conocedores evidentemente de toda la historia, y de cuando aquello fue un hospital de campaña. Entonces, siempre se había dicho, se creía por parte de la familia, que lo que era el cementerio, no que estuviera hecho como cementerio, sino como fosa común de los fallecidos del hospital de campaña, acabarían enterrados en esa especie como de que hoy en día es una explanada, como digo yo, que hay pistas como de baloncesto y demás, y que antiguamente pues sería seguramente... En épocas anteriores, pues simplemente a lo mejor tierra y ya está. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y se cree, o eso creía la familia, que realmente ahí podían estar los cuerpos de los fallecidos del hospital de campaña. Pero claro, tú esa historia la sabes como historia familiar, pero que te aparezca un tío de Brasil diciendo que ha soñado con la casa y que en ese lugar hay muchas almas en pena que tiene que estar rezando para ayudarlas y acompañarlas hacia la luz, ¿cómo se te queda el cuerpo? Porque claro, la familia conocía la historia, pero un tío que viene de Brasil, ¿cómo va a saber ni qué narices? Si yo tuve que investigar con el historiador que aquello había sido un hospital de campaña y que posiblemente ahí estaban entrados los muertos, ¿me puede explicar alguien cómo un tío de Brasil sabe esta historia? Porque aquí estamos hablando años antes de la investigación de Juanjo Cortés, y bastantes años antes incluso de la propia investigación que realizo yo. Es decir, ¿cómo es posible que lo que nos cuesta durante días hacer la investigación llegue un tío de Brasil para hacer estas cosas? Yo la verdad que esto sí que es verdad que me supera de explicación. Y voy a decir lo mismo. No es que me supere de explicación porque siempre contamos cosas muy extrañas, pero insisto, es que si conocierais a Gemma, sabríais perfectamente que es más para flipar, porque alguien que es que no cree en estas cosas, o que no quiere creer o que no quiere escuchar, pues te impacta más que te explique toda esta serie de acontecimientos. Y después también Gemma me decía que tenía un tío, que es el que había estado viviendo durante más tiempo en la casa señorial, en ese sentido, que ya no vivía ahí en la zona de Montmain, ni en Maidoreix, que estaba afuera, y que había tenido pues un montón de sensaciones de apariciones, de sombras, como hemos dicho, y un montón de historias increíbles. Creo que era el mismo tío, además, que hemos narrado el tema de lo de los muebles. Pues este hombre se ve que vivió bastantes fenómenos. Así que imaginar, tenemos a muchas productoras de televisión, incluida Filmax, en las cuales los profesionales te dicen que ahí pasan cosas raras. Tenemos a un Jordi Villaronga que también te dice prácticamente lo mismo. Y tenemos a la familia Montmain, o por lo menos en este caso a una de las descendientes de la familia Montmain que todavía está viviendo en aquel lugar, que sin tener ningún tipo de creencia al mismo tiempo te está diciendo esta realidad. Y como dice ella, como lo he vivido desde pequeña, pues no me ha quedado otra que convivir con esto y darle esa normalidad que cuando lo explico hasta yo misma entiendo que no tiene una situación, una respuesta lógica.
pero como lo ha vivido desde siempre, pues no lo ve como algo tan antinatural. Desde luego es de admirar la entereza, ¿no?, con la que llevan estos temas, la familia. Aunque supongo que cuando lo vives desde pequeño, llegará un momento en el que te acostumbres a todas estas cosas. Tal vez por eso Gemma le quiere intentar dar una explicación racional a todo. ¿Sabes? Tampoco indagar mucho en lo que realmente ocurre, ¿no? Porque a lo mejor si te pones a investigar por tu cuenta y ves cosas que no te cuadran demasiado, tal vez se haga un poco imposible el vivir allí, no sé. Yo solo puedo decirte que ese mismo día quedamos en estas historias que nos iba contando conforme avanzábamos por la casa, como he dicho, como ruta turística, y quedamos con ella que en su propia casa, en el comedor, sentada con el marido, nos explicara a cámara directamente para tener el testimonio firme. Y es curioso porque yo me siento, digamos que hay unos sofás, unos enfrente de otros, yo me siento en un sofá enfrente de ellos, la cámara justo detrás mío, enfocándole directamente a ellos y yo preguntando. Bueno, lo primero es que no sé por qué motivo la cámara está puesta con un trípode y acaba en el suelo. Que dices, bueno, vale, ha podido pasar lo que sea. La cámara se pone a grabar. Cuando se termina de grabar y que tenemos todos los testimonios grabados y todo hecho, cuando llegamos a casa nos encontramos que la grabación es inexistente. Es decir, hemos tenido que explicar estas experiencias a razón de que nuestra propia voz, teniendo grabaciones, supuestamente, como lo explica ella, en directo, porque quedaron completamente borradas. Lo que pasa en Montmain se queda allí. Lo que sea que haya no quiere salir de allí. Ya te digo que nos pareció raro porque saltó... raro porque se pone justo detrás mío, yo no tengo casi movimiento, yo estoy hablando con ellos y preguntando, y en un momento puntual de la grabación aquella cámara, digamos, se mueve y se cae. Y luego pues nada, está todo bien, no sé qué, continuamos grabando y luego pues de grabación nada. No sé si del golpe se quedaría mal la tarjeta de grabación, no lo sé, pero lo que está claro es que todo el trabajo que se hizo allí se perdió, o sea, no se grabó. Es decir, el testimonio en audio y en vídeo no lo tenemos por culpa de eso. Y el teléfono de Gemma, no sé si el que tengo todavía es bien es el de ella después de tantos años. Pero vamos, que esto es cuestión de acercarse otra vez a Montmain y preguntar otra vez por Gemma, que me conoce perfectamente. ¿Cuándo vamos? Pues hay que ir ya. Pues así termina nuestro recorrido por Can Montmain. Una casa que, más allá de las leyendas, ha sido testigo de siglos de historia. Un lugar donde el paso del tiempo parece haber dejado algo más que grietas en sus paredes. Hemos hablado de apariciones, de extrañas sensaciones y de testimonios que se han transmitido durante décadas. No sabemos cuántos de estos relatos son ciertos, no sabemos si existe una explicación racional para todos ellos, pero quizá esa no sea la pregunta más importante, porque hay lugares que nos hacen sentir algo difícil de describir, lugares que parecen conservar la memoria de quienes lo habitaron, lugares donde el silencio tiene una presencia especial, y Can Montmain es uno de ellos. Tal vez los fenómenos paranormales formen parte de la leyenda, o tal vez aún haya algo que no comprendemos del todo. Lo único seguro es que cuando cae la noche sobre esta vieja mansión y el viento se cuela entre sus ventanas vacías, resulta fácil de entender por qué tantas personas aseguran que allí no están completamente solas. Así que recordad, algunas casas guardan historias y otras quizá guardan algo más. I des d'aquí, Gemma i família Montmain us envio una forta abraçada y un gran petó desde Nébula. Así que nada, despedirnos desde aquí, desde Nébula, desde este enigmático lugar muy desconocido, en este caso, ante los fenómenos paranormales, pero una casa que alberga mucha historia y quizás también muchos misterios. Hemos traído un escenario utilizado por el séptimo arte, por el cine, donde todos sus componentes nos hablan de historias extrañas, sensaciones, visiones, escuchas extrañas, una serie de fenómenos que no tiene una explicación, por lo menos lógica. Todo ello después confirmado por parte de la familia. Familia incluso que son bastante incrédulos.
El marido, yo me acuerdo de Gemma, es el que más quería decir cosas. Yo creo que el hombre tenía más ganas de decir cosas, pero Gemma se ciñó prácticamente a lo más extraño que pudo vivir ella, que es lo que os hemos narrado. Así que nada, que nos despedimos una semana más desde Nébula, como decimos siempre, desde el firmamento hacia la tierra, para escuchar y narrar esos misterios que tanto nos gustan y tanto nos apasionan. Nos escuchamos dentro de 7 días. Nébula volverá a las ondas con otro gran misterio. Muy buenas noches. Noche en vela, luz roja en el salón. Raúl pregunta, se me eriza la razón. Patricia ríe, rompe el hielo y la señal. Hablan de sombras en un tono casi informal. Entre archivos y leyendas, algo empieza a respirar. Lo que nadie nos contaba, hoy se atreve a dialogar. Esto es Nébula, donde el miedo cuenta historias, donde el mito abre memorias. Lo que callan los de arriba, aquí se atreve a hablar. Nébula, voz de niebla y de frontera, cada caso es una puerta, si te atreves a escuchar. Luz en el cielo que juraste ver de niño, huellas que arden en un pueblo sin testigos, viejos códigos en un templo abandonado, mapas, fechas, un pasado encriptado, entre datos y silencio, van cosiendo la verdad. Lo imposible, lo prohibido, ya no se puede ocultar. Esto es Nébula, donde el miedo cuenta historias, donde el mito abre memorias. Lo que callan los de arriba, aquí se atreve a hablar. Nébula, voz de niebla y de frontera, cada caso es una puerta, si te atreves a escuchar. Apaga el mundo, súbele al misterio. Siente que alguien respira en el estudio. Nombres, fechas, coincidencia o destino. Lo que niegan late dentro del relato. Esto es Nébula, donde el miedo cuenta historias, donde el mito abre memorias. Lo que callan los de arriba, aquí se atreve a hablar. Nébula, voz de niebla y de frontera,